Muchas gracias, buenas tardes a todos. Vamos a intentar comentar brevemente el que se denomina Autoproyecto de Ley para la Protección de la Vida del Concebido y de los Derechos de la Mujer Embarazada, que, como ustedes sabrán, se aprobó por el Consejo de Ministros el pasado 20 de diciembre y desde entonces está en una fase de pública discusión, de emisión de informes por los órganos consultivos oficiales del Gobierno, a fin de que, esperemos próximamente, se pueda convertir ya en un proyecto de ley que se remita a las Cortes Generales. Obviamente es una materia muy importante, está en juego la vida y el derecho a la maternidad. Por eso creo que merece la pena conocer con cierto detalle este anteproyecto, dado que en los próximos meses se va a hablar mucho de este tema en España. Cuando se debate en el Parlamento una ley de un tema tan hondo calado humano como este, genera un gran debate público y por lo tanto vamos a tener todos una gran ocasión para hablar mucho del derecho a la vida y a la maternidad. Y para hablar con fundamento de causa conviene conocer este anteproyecto de ley con cierta precisión. Y no es una ley fácil de entender para los que no sean juristas, porque es un anteproyecto de ley que tiene 7 artículos, en cada uno de los cuales se modifica una ley distinta. Es decir, es una ley que modifica 7 leyes. Y por eso, para entenderla y encajar sus contenidos, conviene una cierta explicación. Antes de entrar a comentarles el contenido concreto del anteproyecto, me gustaría contextualizarlo para entender su trascendencia. Y para ello tengo que hacer una breve historia de 2000 años, porque si no, no se entiende de qué va este proyecto de ley. Hace 2000 años surgió en la historia de la humanidad una idea absolutamente novedosa, tan novedosa que hasta ese momento no se la había ocurrido a nadie, que es la idea o la afirmación de que todo ser humano es digno por el mero hecho de existir. Es una idea que forma parte del patrimonio de la doctrina cristiana y que hasta ese momento a nadie se le había ocurrido sin más. Que todo ser humano, por el mero hecho de existir, es algo valioso, algo digno de respeto y aprecio. Por eso, a partir de que esa idea fuese convenciendo a cada vez más gente, empezó un esfuerzo colectivo de ir construyendo una sociedad humanista, una sociedad comprometida con el respeto al ser humano. Y mirando estos 2000 años de historia, se ve que eso a los humanos nos cuesta mucho. Cuando afirmemos teóricamente que todos somos valiosos, luego sacar las conclusiones prácticas de esa afirmación, tanto para la vida personal como para la organización de la sociedad, parece que nos lleva un cierto esfuerzo. Y por eso la esclavitud tardamos en suprimirla casi 1900 años. Y sacar las conclusiones prácticas de que si todos somos igual de valiosos, hombres y mujeres somos igual de valiosos, pues nos sigue costando un poquito. Y eliminar la tortura nos costó un poquito, y así tantas otras cosas. Es decir, se ve, y eso también tiene mucho que ver para entender lo que pasa hoy con el debate sobre el derecho a la vida, que entre saber una cosa y vivir conforme a esa sabiduría o organizar la sociedad conforme a esa sabiduría puede haber un salto largo que nos cuesta a los seres humanos, ¿no? Y por eso en estos 2000 años de historia, aunque hemos vivido una historia progresivamente humanista, aunque con ciertos oscurecimientos parciales o retrocesos en algún momento, hay una idea que siempre ha estado muy clara, sobre la que nunca nadie ha dudado en 2000 años, y es que el más indefenso de todos los seres humanos, el niño nacido, merece protección. Incluso en la época en que se admitía la esclavitud, la desigualdad de la mujer, la tortura como método procesal de prueba ante los tribunales y tantas otras barbaridades teóricamente incompatibles con la afirmación de la valía de todo ser humano, sin embargo, nunca nadie en estos 2000 años de historia sostuvo que se podía acabar con la vida de un niño nacido. Y llama la atención, porque, repito, otras consecuencias de esa afirmación de la dignidad humana no las sacamos con tanta contundencia ni tan rápidamente. Y sin embargo, la idea de que cuando uno está absolutamente desprotegido y dependiente de otro, este no tiene la capacidad de destrucción sobre el primero, sino una especial obligación de cuidarlo, estuvo siempre claro. Y repito que llama la atención. Nadie relevante, si no alguno lo ha podido haber, pero nadie relevante en la historia del pensamiento, del derecho, de la filosofía, ha defendido en 2000 años que el aborto era algo bueno, que el aborto era una forma razonable de solucionar problemas. Nunca nadie. Puede encontrarse alguna persona muy poco razonable como el Marqués de Sade, que defendía el aborto y la pederastia y la violación y todo lo que se quiera, pero bueno. Hasta prácticamente finales del siglo XIX no aparecen personas de las que tienen influencia y son respetables en el mundo del pensamiento que empiezan a defender el aborto. Son personas que, estamos hablando de eso de ya muy avanzado el siglo XIX, ya no piensan con una cabeza anclada en los principios y las raíces del viejo humanismo cristiano,
sino que hijos de la modernidad postcristiana empiezan a pensar en otras claves intelectuales y empiezan a defender cosas que serían inimaginables para quienes viven en esa tradición del humanismo occidental cristiano, y son los que empiezan a defender por primera vez la posible legalización del aborto. Y por eso el proceso de legalización del aborto no comienza hasta el siglo XX. Siempre las cosas se hacen después de que se prediquen intelectualmente. Alguien defiende una idea y al cabo de unos decenas o cientos de años luego se aplica. Por lo tanto, tradición bimilenaria de rechazo al aborto y de protección de la vida del no nacido, incluso en las épocas en que había una profunda ignorancia científica sobre cuándo comenzaba la vida humana, comienzo de la defensa intelectual del aborto avanzado en el siglo XIX en los ámbitos cristianos desarraigados de esta tradición intelectual del humanismo cristiano, y comienzo de las leyes permisivas del aborto en el siglo XX. Por lo tanto, primera conclusión que quiero sacar ante ustedes: el aborto es un inmenso error. Es probablemente el tema más serio con el que convivimos hoy día los seres humanos, pero es un inmenso error de antes de ayer recientísimo, y por lo tanto es fácil de erradicar. Acabar con la esclavitud nos costó 2000 años, porque la humanidad siempre ha vivido con esclavos. Solo concebir una sociedad sin esclavos costó mucho, porque todos los sistemas económicos y de poder en toda la historia de la humanidad se habían basado en la esclavitud. Y se entiende que superar eso ha llevado mucho tiempo. Superar el aborto llevará menos si queremos, porque es un error muy reciente, gravísimo, pero muy reciente, de antes de ayer. La legalización del aborto, como les decía, comienza en el siglo XX y comienza en los países del bloque comunista del este de Europa. A partir de 1917, cuando se instaura el sistema comunista o soviético en Rusia, allí se legaliza el aborto. Y a partir de ese momento, todos los países que van siendo incorporados a ese bloque del mundo comunista que había subsistido durante gran parte del siglo XX, en todos se legaliza el aborto. Este no es un dato significativo, porque eran países sometidos a una ideología que no respetaba ningún derecho humano, y por lo tanto tampoco es raro que no respetase el derecho a la vida. El problema empieza a tener caracteres más preocupantes cuando, fuera del bloque comunista y a partir de la Segunda Guerra Mundial, en países de sociedades democráticas y libres, también se empieza a plantear la despenalización del aborto. El primer gran país que legaliza el aborto es Gran Bretaña en el año 67. Como ven ustedes, antes de ayer en términos históricos. Y hay una fecha absolutamente significativa en este proceso mundial de normalización jurídica del aborto, que es enero de 1973. En ese mes de ese año, el Tribunal Supremo norteamericano, que allí hace funciones de Tribunal Constitucional, dicta una sentencia, la sentencia del caso Roe versus Wade, en la cual, rompiendo una tradición bimilenaria, afirma que toda mujer norteamericana tiene derecho a abortar, al menos mientras el feto no sea viable, fuera del útero materno, como parte del derecho constitucional a la intimidad de las mujeres. Repito que rompiendo una tradición bimilenaria constante de protección de la vida del nacido, se afirma el derecho de la mujer a abortar. Y a partir de ese momento, de esa sentencia norteamericana, la legalización del aborto se extiende como una mancha de aceite por todo el mundo. En el año 75 es Francia quien legaliza el aborto, en el 77 Alemania, en el 78 Italia, España en el 85. Y sigue ese proceso hoy día en gran parte de América Latina, de África, etc. Que, como ven ustedes, es un fenómeno muy reciente, muy universal, pero muy reciente. Y por lo tanto, reitero, fácilmente superable si nos empeñamos en ello. Si hacemos esta misma historia en España, vemos lo mismo y más concentrado en el tiempo. En el año 1978 se aprueba una Constitución que afirma, en su artículo 15, que todos tienen derecho a la vida. Y sin embargo, en el año 83, solo 5 años después, se aprueba la primera ley del aborto de la democracia moderna española. Una ley que nunca llegó a entrar en vigor porque fue recurrida por 50 diputados del Partido Popular ante el Tribunal Constitucional por un procedimiento que existía en aquella época y que luego se suprimió, denominado recurso previo de inconstitucionalidad, que determinaba que las leyes no entraban en vigor una vez recurridas hasta que se pronunciase el Tribunal Constitucional. A título no anecdótico, es significativo, debo recordar que el primer firmante y promotor de aquel recurso contra aquella primera ley del aborto del año 83 era José María Ruiz Gallardón, el padre del actual ministro de Justicia. Pues bien, en virtud de ese recurso, aquellos 50 diputados del Partido Popular, el Tribunal Constitucional dictó una sentencia de 11 de abril de 1985, la sentencia 53/85,
en la cual estableció la doctrina jurídico-constitucional hoy vigente en España sobre el estatuto jurídico del no nacido en España, que es muy importante conocer porque, según es cuestión de motivos de este anteproyecto de ley que está a debate ahora en España, lo que pretende precisamente este anteproyecto es adecuar la legislación española en la materia a lo que dijo entonces el Tribunal Constitucional. ¿Y qué dijo el Tribunal Constitucional? Dijo: la vida del no nacido, desde el inicio de la gestación, utiliza esta expresión, es un bien jurídico que está protegido y amparado por el artículo 15 de la Constitución. Y por lo tanto, dado que es un bien protegido por la Constitución, el Estado tiene respecto a él dos obligaciones. La primera, no atentar contra su vida. Y la segunda, dice el Tribunal Constitucional, establecer un régimen jurídico de protección de la vida del no nacido que incluya en todo caso normas penales. Y a partir de ahí el Tribunal Constitucional da un pequeño giro y dice: pero si ese bien protegido por la Constitución, que es la vida del nacido, entrase en un grave conflicto no resoluble de otra manera, esto es literal de la sentencia, con otros bienes o valores de la mujer de igual rango constitucional, sería legítimo que el legislador excluya la pena en el delito de aborto. Por lo tanto, resumiendo, según nuestra Constitución interpretada por el Tribunal Constitucional, el no nacido está protegido por el artículo 15 de la Constitución. El Estado debe garantizar esa protección a través de leyes, pero si la vida del no nacido entra en un grave conflicto no resuelve de otra manera con bienes o valores de la mujer de igual rango constitucional, se puede declarar no punible el aborto. Y en virtud de esa jurisprudencia del Tribunal Constitucional se aprobó en el año 85, como después de dictarse la sentencia, la que se convirtió en la primera ley del aborto vigente en España, que ha sido la ley que ha regulado esta materia desde 1985 hasta el año 2010, en que entra en vigor la ley actualmente vigente. ¿Qué establecía esa ley del año 85? Establecía que el aborto es delito y se castiga con penas de cárcel, pero que en 3 casos concretos no será punible, es decir, no se impondrá la pena a quien practica un aborto, por entender que estamos ante uno de esos graves conflictos a los que se refirió el Tribunal Constitucional. Los 3 casos son grave peligro para la vida o salud de la embarazada, violación como origen del embarazo o el diagnóstico de graves taras, decía entonces la ley, con una expresión que sería políticamente como correcta en el feto. En esos 3 casos, con una serie de requisitos de plazos y de dictámenes médicos, el aborto no es punible. Es en consecuencia una ley teóricamente bastante restrictiva, no protectora al 100% de la vida, pero bastante restrictiva porque considera el aborto un delito y solo levanta la pena en 3 casos según son de graves conflictos. Cuando entró en vigor esta ley se produjeron 3 fenómenos. 2 eran muy fácilmente previsibles, así lo anunciamos ya los que nos opusimos en aquel momento a la ley, y otro no tenía por qué haber sucedido. Los 2 previsibles son: una vez entrada en vigor la ley, empezó a aumentar el número de abortos en España, porque siempre que se legaliza algo, ese algo aumenta el número, al igual que siempre que se prohíbe algo, ese algo disminuye el número. Por eso son necesarias las leyes, porque tienen ese efecto. El primer año de aplicación de la ley del aborto hubo en España 9 abortos, el segundo año 417, el tercero 17.000, y a partir de ahí no ha parado de aumentar el número de abortos hasta los alrededor de los 120.000 en que nos movemos ahora. Y repito, eso es normal. Cuando se legaliza algo va aumentando su número continuamente en la sociedad. Porque, segundo fenómeno, a la vez se banaliza en la conciencia colectiva el aborto. Cuando algo es legal, mucha gente empieza a verlo como normal. Las nuevas generaciones que se educan en una sociedad donde eso está permitido lo ven como lo razonable en determinadas circunstancias. Y por lo tanto, poco a poco se va desmoronando ese maravilloso edificio de costumbres, praxis sociales, prejuicios, ideas, criterios morales que 2000 años de historia habían construido para proteger la vida. Y al irse desmoronando todo ese mundo intelectual y ético, el aborto se convierte en una decisión cada vez más fácil, más banal para mucha gente. Por lo tanto, incremento del número de abortos y banalización en la conciencia colectiva del aborto. Y el tercer fenómeno, que no tendría por qué haberse producido, pero sí se produjo, es que en noviembre del año 86 se aprueba un Real Decreto que legaliza en España las clínicas privadas del aborto. Y en las clínicas privadas del aborto, desde el primer momento, se interpreta que todo embarazo no deseado es un grave peligro para la salud psíquica de la embarazada. Y por lo tanto, todo embarazo no deseado pasa a ser uno de esos casos no punibles. Es una interpretación claramente en fraude de ley,
en contra de lo que dijo el Tribunal Constitucional y de lo que dice la ley, pero en las clínicas privadas aplican en la práctica el aborto libre a petición, pagando, eso sí. El aborto se convierte en el sector más privatizado de la sanidad en España. Y así, entre el año 86 y el año 2010, casi el 99% de los abortos que se practican en España se hacen en las clínicas privadas y casi el 99% de ese 99% de abortos se hacen alegando un presunto y fraudulento grave riesgo para la salud psíquica de la madre. Hay una persona, a sueldo en la clínica, que firma un certificado de 3 líneas diciendo que de continuar el embarazo se plantearán graves problemas para la salud psíquica de la madre y con ese expediente se aborta sin más. Por eso en España, de hecho, antes ya de la ley del 2010 había aborto libre, aunque la ley teóricamente era restrictiva. Y por eso también, cuando entró en vigor la ley del 2010, no aumentó el número de abortos porque ya se estaban haciendo todos los que se querían. Y con la gravedad añadida de que los poderes públicos miraban para otro lado. Todos sabíamos que era así, pero ni jueces, ni fiscales, ni autoridades sanitarias, ni la inspección del Sistema Nacional de Salud se preocupaban. Salvo que sucediese algo extraño, una mujer que muere, pues mira, se le practica el aborto, que en algunos casos ha habido, se miraba para otro lado. Las clínicas del aborto eran como un desaguadero de ilegalidad, pero que resolvían los problemas y todo el mundo prefería mirar para otro lado. Esa es la situación cuando en el año 2009 el gobierno de la época decide convertir en legal lo que ya se practicaba en las clínicas privadas del aborto y decide sustituir la vieja ley del 85 por una ley que reconozca el aborto libre, que es la ley que se aprueba en el año 2010 y que estaba en vigor en España. Que es una ley que establece, y les cuento esta historia jurídica porque es la manera de poder entender luego lo que significa de novedoso el anteproyecto del que nos vamos a ocupar. Esta ley del 2010 declara que durante las primeras 14 semanas de embarazo el aborto es libre. Es un derecho de la mujer a abortar. No tiene que alegar ningún conflicto, ni decir por qué quiere abortar, ni pedir ningún dictamen médico, ni nada. La mujer tiene derecho a abortar durante las 14 primeras semanas del embarazo. Y como ella tiene derecho a abortar, el Estado tiene la obligación de garantizarle que aborta y que se lo financie, porque pasa a ser un derecho. Eso quiere decir que durante sus primeras 14 semanas de vida, el feto pasa a ser a efectos legales una cosa libremente destruible. El Estado se desentiende, no la protege nada, sin más. Tiene menos protección que la flora y la fauna. Esto es terrible desde el punto de vista ético. Todo aborto es un inmenso drama, pero que todo un Estado diga que una vida humana durante determinada edad le es indiferente, que es para que lo quiera, implica una abdicación en el compromiso de justicia de cualquier Estado del ámbito jurídico. Y además la ley no acaba ahí, porque entre la semana 14 y la semana de 22 del embarazo, que es cuando se considera que el feto ya es viable fuera del seno materno, siguen en vigor las viejas causas de no nulidad del aborto de la ley del 85. Es decir, entre la semana 14 y la 22 se podrá abortar si hay un grave peligro para la vida o salud de la mujer, o si se diagnostican en el feto anomalías o malformaciones graves. Ya no se dice la palabra trans. Y no acaba ahí. A partir de la semana 22 y sin límite de plazo ninguno, se puede abortar al amparo de esta ley del 2010, hoy en vigor en España, en los llamados supuestos eutanásicos, que la ley describe como aquellos casos en que se diagnostica en el feto una enfermedad incompatible con la vida o una enfermedad muy grave e incurable. En ese caso no hay ni plazo. Cuando tenemos una de las leyes del aborto más permisivas del mundo, no la más permisiva. Por ejemplo, en Holanda se permite el aborto ya hasta la semana 24. Pero somos una de las leyes más permisivas del mundo. Pero además, esa ley del 2010 lleva como nombre Ley Orgánica Reguladora de la Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo. Y de acuerdo con este nombre, solo regula lo que llama la interrupción voluntaria del embarazo, es decir, el aborto, a partir de su artículo 11. Antes hay 11 artículos dedicados a lo que la ley llama salud sexual y reproductiva. Y lo que se hace en esos 11 primeros artículos es legalizar la visión antropológica y ideológica de la sexualidad que lleva a ver el aborto como un derecho. La visión de la sexualidad propia de la ideología de género. Tenemos la única ley del mundo que yo sepa que más allá de permitir el aborto en unos casos u otros, convierte en ley la ideología que sustenta la postura abortista. Y además se establece en esos primeros artículos de la ley que todo el sistema educativo y sanitario español debe inspirar la prestación sanitaria y educativa en esa concepción del hombre y de la sexualidad. Son 11 artículos profundamente totalitarios, incompatibles con una sociedad libre, pero que están ahí.
Gracias a Dios no se han desarrollado ni aplicado, pero están ahí como una profunda amenaza a las libertades. Pues bien, esa era la situación cuando el gobierno, como les decía, el pasado 20 de diciembre aprueba este proyecto de ley orgánica para la protección de la vida del concebido y de los derechos de la mujer embarazada. ¿Por qué se aprueba este proyecto de ley? ¿Por qué estamos discutiendo aquí esta reforma de la legislación del aborto y no en Francia, en Italia, en Alemania? Creo que esta consideración es importante. Pues estamos haciéndolo porque, a diferencia de esos otros países de nuestro entorno, los cuales legalizado el aborto en los años 70 del siglo pasado, el aborto desaparece de la discusión pública. Hace muchos años que no se habla del aborto en las campañas electorales, ni en Italia ni en Alemania, pero por lo menos por los partidos principales. Hay un silencio ya sobre el aborto, un acostumbramiento colectivo al aborto. En España, mucha gente nos negamos a acostumbrarnos al aborto. Se aprobó la ley del 85, aumentó el número de abortos, se aprobó la ley del 2010, y mucha gente en España seguimos diciendo no al aborto. Seguimos diciendo que no queremos acostumbrarnos a una sociedad que convive pacíficamente con el aborto. Y mucha gente en España empezó a generar redes de solidaridad con las mujeres embarazadas para ayudarlas a abortarse. Por eso en España surge, por ejemplo, una iniciativa tan novedosa a nivel mundial como Red Madre. Y por eso en España, cuando el gobierno en 2009 plantea aprobar lo que es ley en vigor en España, salimos a la calle millones de españoles. Quizá algunos de ustedes me acompañasen en aquella manifestación que hicimos en Madrid el 17 de octubre del 2009, en el que estuvimos casi 1,5 millones de personas aquí en el centro de Madrid gritando sí a la vida, a la mujer y a la maternidad. Y los políticos tomaron nota. Y el PP en concreto pensó que entre esos millones de personas que se oponían a la ley del aborto podía haber potenciales votantes suyos. Y por eso en su programa electoral en las siguientes elecciones generales introdujo el compromiso de cambiar esta ley. Y como ganó por mayoría absoluta, por eso ahora está cambiando la ley. Y esto es importante para ver cómo suceden las cosas. No es que de repente viene un ministro o un gobernante muy lúcido y decida darle un giro a la historia. Es que mucha gente muy normal y corriente sigue defendiendo sus ideas, sigue preocupándose por evitar abortos, y cuando llega el momento y con el efectivo correspondiente se hace visible en la calle manifestaciones de millones de personas. Y eso es lo que influye en los políticos para que procedan a recoger ese sentir social que perciben a través de reformas legales. Y así supongo que seguirá por este mismo mecanismo la recuperación de la cultura de la vida en el futuro. Si logramos que cada vez más personas en España comprometan su cabeza y su corazón con la defensa de la vida, los políticos se sentirán cada vez más obligados a proteger mejor la vida. Bien, ¿qué dice este anteproyecto de ley? Como les decía antes, consta de 7 artículos, cada uno de los cuales modifica una ley. Yo voy a explicarles los 7. Sé que puede ser un poco pesado, pero como quiero acabar pidiéndoles que se impliquen en el debate de esta ley, tienen ustedes que conocerla. Voy a explicar lo esencial, dejo muchos detalles al lado, porque si no acabaríamos nunca y nos perderíamos el partido de fútbol. El artículo primero modifica el Código Penal, y lo modifica para volver a meter en el Código Penal el aborto que había sido sacado del Código Penal por la ley del 2010 para convertirlo en un derecho. Por lo tanto, el aborto vuelve a ser delito. Y además vuelve a ser delito con una singularidad histórica que a mí me parece muy razonable. Y es que se amenaza con penas de cárcel a los que cometan el delito de aborto, pero no a la mujer. Es decir, el reproche penal, la amenaza de sanción, va a los que inducen el aborto, coaccionan al aborto, lo practican, se lucran con él, pero no a la mujer. A mí esto me parece muy bien porque 30 años de legislación permisiva del aborto han convertido a la mujer en una víctima del aborto. Todo aborto tiene en la práctica 2 víctimas, el niño que nace y la mujer que aborta. Y si ahora queremos recuperar la cultura de la vida, creo que no la podemos hacer amenazando a las mujeres con la cárcel, sino atrayendo a las mujeres al campo de la vida. Tenemos que atraerlas a nosotros para hacerlas cómplices de la apuesta por la vida. Y eso no se consigue amenazando con la cárcel. Por eso me parece una opción de criminología muy sensata. Eso es lo que hacemos, por ejemplo, con el suicidio. El suicidio en España no es delito. Es delito coaccionar a alguien para que se suicide, auxiliarle para que se suicide o aumentarle. Y es delito no evitar un suicidio de alguien si puedes evitarlo. Pero el suicidio en sí mismo no es delito. ¿Por qué? Porque si amenazamos con la cárcel al suicida, lo que vamos a conseguir es que culmine bien su suicidio para ir a la cárcel. Entonces no lograríamos lo que perseguimos.
Por eso a veces hay que olvidarse de la dogmática jurídica y ser prácticos. ¿Qué queremos conseguir? Que no haya abortos. Traigamos a la mujer al campo de la vida y penalicemos a los que la rodean, a los que se lucran, a los que son cómplices necesarios sin tener, por decirlo así, la eximente del agobio vital de la mujer. Y luego además en este artículo se subsana otro de los grandes errores de la ley del 2010, que fue permitir que las menores de edad, a partir de los 16 años, pudiesen abortar sin el consentimiento ni el conocimiento de sus padres. Para el legislador de 2010, como el aborto era una realidad gozosa, un derecho estupendo de la mujer, pensó que no se podía privar de ese derecho estupendo a las menores de edad. Con este anteproyecto de ley, si se convierte en ley, se restablecerá la patria potestad. Y a partir de él, si la menor de edad se plantea abortar, debe contarse con el consentimiento expreso de sus padres, si es menor de 16 años, o con el asentimiento expreso de sus padres, padres tutores legales, si está entre 16 y 18 años. Pero en todo caso, con el conocimiento expreso de los padres. Se supera así otro de los grandes errores de la ley del 2010. Les decía que el aborto vuelve a ser delito, pero se mantiene determinados supuestos no punibles. No es una vuelta a la protección total y siempre de la vida del no nacido. En concreto, de aquellos tres supuestos de no punibilidad del aborto de la ley del 85, les recuerdo: grave peligro para la vida o salud de la embarazada, violación como origen del embarazo, graves taras. Este último desaparece. Y se mantiene con este texto del anteproyecto la no punibilidad del aborto si hay un grave peligro para la vida o salud de la embarazada o si en el origen del embarazo está la violación. Pero desaparece el llamado aborto eugenésico, es decir, el aborto que se legitimaba por el diagnóstico de una enfermedad en el feto. Y esto es así porque esta no es una ley del aborto, es una ley de protección de la vida del concebido y de la maternidad, aunque la protección no sea tanta como deseamos. Pero al no hacer una ley del aborto, es una ley de protección del concebido, la óptica cambia. Y lo que se plantea es: mantenemos la no punibilidad del aborto cuando hay un grave conflicto, pero el que el niño esté enfermo no es un grave conflicto con nadie, es que está enfermo. La enfermedad no plantea un conflicto con nadie, ni un niño nacido ni un adulto. Puede generar obligaciones de cuidado, pero no es un conflicto, es que está enfermo. Y pues se considera que no hay ningún conflicto y que no se debe mantener el supuesto genésico de no punibilidad. Este es el punto de la ley que más contestación social está encontrando, dentro y fuera del PP. Dentro del PP, las voces críticas con este decreto que han surgido, en general se centran en este punto, en que se oponen a que desaparezca el aborto genésico. Y en el debate social es uno de los puntos también más contestados. Por lo tanto, me temo que es uno de los puntos que el gobierno puede reconsiderar. Porque en esta fase está haciendo el gobierno presiones para que este proyecto mejore la defensa de la vida y presiones para que empeore la defensa de la vida. Y me temo que al final en algunas cosas se introducirán modificaciones que a mí me gusten y en otras se introducirán modificaciones que a mí no me gusten, que es lo que suele pasar. Y este es uno de los puntos, repito, en que más contestación está habiendo, porque es verdad que en la sociedad española el aborto, en este supuesto de enfermedad en el feto, ha calado profundamente. En todas las encuestas es el caso del aborto que más gente considera legítimo. Incluso hay gente, seguro que tenéis esta experiencia, de que os dice en estos casos que se le hace un favor al niño no dejándole nacer porque va a dar una vida de sufrimiento y de dolor. Es una forma un poco razonable de pensar, pero que ha ido calando en la conciencia colectiva. Y de hecho estamos viendo una situación en que se está produciendo un verdadero genocidio de determinados tipos de niños. Por ejemplo, los síndromes de Down están desapareciendo. Se les diagnostica con gran precisión, cada vez mejor, y el consejo del aborto es casi automático. Bien, les decía que se mantienen dos supuestos de no punibilidad del aborto, que son el grave peligro para la vida o salud de la embarazada y la violación. No voy a tratar el tema de la violación, porque sí, igual que en las leyes anteriores, es pequeñísimo el número de abortos que se hacen alegando esa causa. Como antes les conté, entre el 85 y el 2010, al amparo del grave peligro para la vida o salud de la embarazada, se dio un inmenso fraude de ley. Y ahí se acogían casi el 99% de los abortos que se practicaban. Por eso es muy importante, para ver si el legislador se quiere tomar en serio evitar ese fraude de ley, ver cómo regula el supuesto concreto de grave peligro para la salud. Y vemos que el legislador se preocupa de crear instrumentos jurídicos que intentan evitar que siga dándose aquel fraude de ley máximo que se dio entre el 85 y el 2010. Con técnicas jurídicas, todas ellas discutibles, pero que por lo menos aparecen. En concreto, lo que se establece es que deben ser dos médicos
especialistas de la patología concreta que padezca la mujer, los que en un informe motivado explicando las razones por referencia a la historia clínica de la mujer justifiquen cuál es esa grave enfermedad y por qué no se puede resolver ese problema de otra forma. Y además exige que esos dos médicos que emitan ese informe previo de constatación del grave peligro para la vida y la salud no puedan tener ninguna relación ni profesional ni económica ni con los centros que practican abortos ni con los médicos que practican abortos. Se busca así una independencia de criterio que, aparte de la propia motivación que permitirá el control de los informes a posteriori, garantice en principio un mayor rigor ético y profesional en la emisión de esos informes. A mí este punto me parece esencial, porque dado que la inmensa mayoría de los abortos que se realizan en España se hacen al amparo del grave riesgo para la salud psíquica, si no se controla bien ese supuesto, en la práctica, aunque se apruebe esta ley, seguirá habiendo más o menos el mismo número de abortos. Tendremos una ley mejor desde el punto de vista pedagógico, de configuración legal, pero el número de abortos podría seguir siendo el mismo. Y por eso, en las alegaciones que hemos presentado desde el Foro de la Familia y Red Madre al Ministerio de Justicia sobre este proyecto, que es un largo documento de 11 folios, hemos pedido, entre otras cosas, que además se exija que esos dos médicos sean funcionarios públicos del Sistema Nacional de Salud, para evitar que haya un incentivo económico a la emisión de los informes. Los funcionarios cobran lo mismo, quitan el número de informes que emitan, y dos, se jugarán su prestigio profesional y su prestigio técnico si emiten informes poco responsables. Creo que eso daría mucho más seriedad y evitaría riesgos de mercantilización contraria a la ética para un profesional con poca conciencia de la emisión de este informe. El artículo 2 de la ley modifica otra ley, la Ley de Enjuiciamiento Civil, y lo hace para, y aquí me voy a detener muy poquito, plantearse el problema de si una chica menor de edad está en uno de estos dos supuestos que siguen siendo punibles y no piensa lo mismo que sus padres sobre la otra. Como vuelva a exigir el consentimiento de los padres, puede darse el caso de que la chica no quiera abortar y los padres quieran que aborte, o al revés, que la chica quiera abortar y sus padres no. Según mi experiencia en Red Madre, lo que es más frecuente es el supuesto de chica que no quiere abortar y padres que quieren obligarla a abortar, mucho más que el otro supuesto. Y en ese caso, lo que establece este artículo 2 de la ley, mediante una modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil, es que tendrá que resolver un juez, que es una forma en el Estado de Derecho cuando hay un choque de voluntades relevantes de resolver los asuntos. Bien, el artículo 3 modifica otra ley, la Ley General de Sanidad del año 86. Y este es el artículo que yo llamo artículo red madre del proyecto de ley, y que es una expresión de cómo no estamos ante una ley del aborto, sino ante una ley de protección del concebido y de la maternidad. Porque este artículo lo que establece es la creación de un servicio administrativo en el seno de las administraciones de asuntos sociales y sanitarias para asesorar a cualquier mujer embarazada a resolver cualquier problema que tenga como consecuencia del embarazo. Y se monta un sistema de asistencia, apoyo e información no a las mujeres que quieren abortar, sino a todas las embarazadas para ayudar a identificar cualquier problema que tenga y las fuentes de resolución de ese problema. Es decir, la idea que subyace al planteamiento de Red Madre, estar al lado de las mujeres embarazadas para asesorarlas, buscarles lo que necesiten, ahora va a encargarse el Estado de hacerlo también. Me parece que es un paso en la buena dirección que había que dar. Y además, lo digo de pasada, en este artículo aparece de rotón en la legislación española sobre el aborto el progenitor, el padre de la criatura. Porque en esa sentencia que he citado tantas veces del año 85, el Tribunal Constitucional dijo que en materia de aborto solo es relevante la decisión de la mujer. Lo que diga el padre de la criatura, el progenitor, es jurídicamente ineficaz. Y por eso las leyes del aborto que hemos tenido en España nunca se han referido al padre de la criatura. Eso demuestra hasta qué punto el aborto en el fondo es una solución machista a un problema real. Los hombres nos desprendemos, tenemos una responsabilidad y allá a las señoras. Bien, pues aquí se dice que en este proceso de asesoramiento y ayuda durante el embarazo, si la mujer no se opone expresamente, podrá participar también el progenitor. Por eso digo que por primera vez en una ley de este tipo aparecemos los hombres. El artículo 4 modifica otra ley distinta del año 2002, la Ley Reguladora de la Autonomía del Paciente, y lo hace para regular el asesoramiento e información que debe recibir obligatoriamente cualquier mujer que, creyendo estar en uno de los dos supuestos que seguirán siendo punibles, se plantea abortar. El artículo 3 será información voluntaria para cualquier embarazada. Esto es información obligatoria para la que se plantea abortar.
Y aquí también hay un cambio profundo respecto a la situación actual. Conforme a la ley vigente en España, hay que dar a la mujer una información previa al aborto. Pero esta información se da en un sobre cerrado, no es personalizado, es para todas lo mismo, y en la práctica son fotocopias del Boletín Oficial del Estado. Información indigerible sobre ayudas públicas teóricas, ¿no? Según dice este anteproyecto de ley, en este artículo 4, ahora habrá una información personal, verbal y ad hoc que incluirá asesoramiento asistencial e información clínica. Es decir, a la mujer se la escuchará, se identificará su problema y se dará la información adecuada a su problema. Y dice este anteproyecto además que esa información deberá tener como finalidad que no aborte. Y no es que el Estado informe asépticamente de posibilidades existentes, sino que el Estado, a través de este servicio de asesoramiento, está obligado por ley a intentar que no aborte. Aún sabiendo que si están en los dos casos no pudidos, al final si quiere poder abortar. Pero hay que comprometerse en inventarla que no aborte. Y para eso se deberán ofrecer las ayudas que necesite según su situación económica, social, laboral, o si el problema es clínico, se le dirán las alternativas clínicas, médicas, se las realizará a los centros especializados para ver si tienen soluciones sus problemas de salud compatibles con la continuación del embarazo. Creo que este es uno de esos artículos que puede también una expresión de cómo no es lo mismo una ley del aborto que una ley de protección de la vida y de la maternidad, aunque, reitero siempre, no proteja ni la vida ni la maternidad tanto como a mí me gustaría. El artículo 5, yo he pedido, vamos, en las relaciones que hemos hecho desde el Foro de la Familia de mi Madre, hemos pedido al Ministerio de Justicia que se retire, porque en este artículo se modifica una quinta ley, la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud del año 2003, para establecer que seguirán siendo financiados por la sanidad pública aquellos abortos en los dos casos que siguen siendo dominiles. Y a mí me parece que esto no es razonable porque se puede entender en que, con una ley como la 2010, en que el aborto es un derecho de la mujer, lo financia el Estado. Pero una ley que el aborto vuelva a ser un delito, aunque no sea punible en algún caso, me razona el Estado, no tiene por qué financiar delitos. Y aparte es obvio que a muchos españoles nos repugna moralmente que nuestros impuestos se usen para financiar algo tan terrible como es un aborto. El artículo 6 modifica una sexta ley, la ley del año 2003, que se denomina de ordenación de las profesiones sanitarias, y lo hace para regular en clave de protección la objeción de conciencia del personal sanitario. Era conveniente regular esto en la ley porque la sentencia del año 85 del Tribunal Constitucional, que les cito tantas veces, dijo que el derecho de objeción de conciencia en España frente al aborto forma parte del derecho a la libertad religiosa e ideológica que está amparado por el apartado primero del artículo 16 de la Constitución, y que por lo tanto los sanitarios españoles podían objetar directamente al amparo de la Constitución sin necesidad de una ley que la desarrolle. Y por eso, entre el año 85 y el 2010 no ha habido en general problemas con la objeción. Se puede objetar amparando directamente a la Constitución y eso tiene una fuerza política imparable. Pero claro, hasta el 2010 era una objeción de conciencia frente a un delito, y eso es muy fuerte. Pero a partir del 2010 es una objeción de conciencia frente a un derecho, y eso es mucho más fuerte. Y por eso a partir del año 2010 habían empezado a haber problemas. En España hay administraciones sanitarias mixtarias, en algunas comunidades autónomas, que han empezado a forzar a médicos a colaborar de una manera de otra con otros. Y hemos tenido que hacer pleitos, algunos los hemos ganado, otros los hemos perdido. Pero desde por eso era conveniente volver a restablecer como fuerza la objeción de conciencia. Y este artículo 6 lo que hace es afirmar que todo el personal sanitario, no solo el que interviene directamente en la cirugía abortista, que es lo que decía la ley del 2010, puede plantear la objeción de conciencia sin limitarlo. Tiene algún detalle que no me gusta, como por ejemplo que exige que los funcionarios públicos y personal del Sistema Nacional de Salud tienen que declarar su condición de objetores en la semana siguiente a tomar posesión de su cargo. Y a mí eso no me gusta, no porque creo que es inconstitucional, porque los derechos constitucionales se ejercitan, no hay que declararlos. Y ahora estoy ante ustedes ejercitando el derecho de libertad de expresión y como lo hago, vengo y hablo, no lo declaro previamente ningún registro administrativo. Pero la objeción de conciencia lo mismo, como está la Constitución, se objeta y punto. No hay que inscribirse en ningún registro previo. Y además porque si no, puede ser un cierto arma de presión contra los médicos. Porque si tienes que declarar que eres objetor, en ese momento seguro que nadie te dice nada. Pero a lo mejor luego a la hora de los ascensos, de la promoción, de publicitaturas de servicio, a lo mejor te pasan facturas. Por eso prefiero que este requisito se suprima. Y por último, el artículo 7 de la ley modifica una séptima ley, en este caso la Ley General de Publicidad del año 88, y lo hace para prohibir en España la publicidad de centros, establecimientos, servicios, medios, prestaciones técnicas o procedimientos para la práctica del aborto.
Como el aborto pasa a ser un delito, se prohíbe su publicidad libre en el mercado como si fuese un servicio. Creo que es un detalle accesorio o secundario, pero una expresión de cómo la óptica de ley de protección del concebido de la maternidad lleva a establecer normas que en la ley del aborto no tendría ningún sentido. Y la ley concluye con una disposición derogatoria que deroga íntegramente la ley del 2010. Y esto me parece muy relevante porque así no solo se deroga la regulación del aborto que había a partir del artículo 11 de la ley del 2010, sino aquellos primeros 11 artículos sobre la salud sexual y reproductiva que son tan preocupantes y que seguían en vigor. Y concluye el anteproyecto con 4 disposiciones finales de carácter puramente técnico-jurídico sobre la entrada en vigor de la ley, su ámbito territorial de aplicación y su desarrollo reglamentario. Este es el anteproyecto. ¿Qué opino yo sobre él? No es mi ley, no es mi modelo de ley. Mi modelo de ley sería una ley que proteja siempre y sin excepción de ningún tipo la vida de todos los no nacidos y una ley que proteja siempre y sin excepción de ningún tipo a toda mujer embarazada para que ninguna esté sola ante los problemas derivados de su embarazo. Y esta ley no llega a tener ni la protección de la vida ni la protección de la maternidad. Por lo tanto, no es mi modelo de ley. Pero a la vez debo decir con rotundidad que es un inmenso paso adelante desde la situación actual hacia ese modelo al que quiero llegar algún día. Y por lo tanto, como tal paso adelante, yo lo aplaudo. No es todo el paso que a mí me gustaría dar, pero es un sensible y valiente paso adelante. Por lo tanto, creo que merece la pena que se apruebe. Si se aprueba, yo al día siguiente pediré ya su derogación para sustituirla por otra que proteja más la vida y la maternidad. Pero creo que hay que facilitar que se avance. Y además la vida humana suele avanzar paso a paso. No se suelen cambiar las cosas de la noche a la mañana, ¿no? Por eso creo que merece la pena empujar para que se apruebe esta ley, a ser posible que se mejore todavía más para que proteja más la vida y la maternidad, para que así empecemos todos a avanzar en una sociedad en que haya menos abortos, en que se proteja más la vida, se proteja más la maternidad y vayamos preparando el ambiente en que podamos sacar leyes que protejan todavía más la vida y la maternidad. En concreto, desde Red Madre y el Foro de la Familia hemos enviado al Ministerio de Justicia, junto con estas alegaciones, un proyecto de ley íntegramente redactado de 20 artículos de protección de la maternidad, pidiendo que una vez que se aprueba esta ley se cree una ley específica y singular de protección de la maternidad. Porque me parece que eso es claro. Hay que ponerse al lado de la mujer embarazada para el aborto con todas las consecuencias. Y ahí el Estado debería ser mucho más generoso, jurídica y presupuestariamente en la definición de políticas públicas. Y me gustaría que así se haga. Bien. Y esto, como les dije desde el principio, no es una conferencia teórica para hacerles a ustedes expertos en derecho. Pretende ser una conferencia muy práctica. ¿Cómo quiero concluirla yo? Animándoles a implicarse en este debate. Los políticos tienen sus responsabilidades. Aprobar leyes, votarlas en el Parlamento. Los que no somos políticos tenemos una responsabilidad mucho más importante, que es cambiar la conciencia y el corazón de todos los que nos rodean para que amen la vida y se comprometan con ella y la respeten. Si dejamos este tema solo en manos de los políticos, tardaremos mucho en resolverlo o no se resolverá nunca. Y tienen mucha responsabilidad. Pero el problema de verdad al final se arregla cambiando el interior de las personas. Y al lado de las personas estamos nosotros, no los políticos. Cada uno de un grupo de personas. Por eso, por el mero hecho de vivir en esta época, en 2014, aquí en España, por vivir en una época en que el mayor problema y la mayor injusticia de nuestra sociedad es el aborto, tenemos la obligación de resolver este problema, de asumir nosotros este problema. Si estuviésemos dando esta conferencia en Estados Unidos, en Virginia, por ejemplo, en 1850, yo les estaría hablando de la esclavitud, que era el problema de aquella época y que había que resolver. Pero como no estamos allí en aquella época, sino aquí en la nuestra, tengo que hablarles de este asunto y pedirles que nos impliquemos. Antes les puse el ejemplo de cómo 1,5 millones de personas en la calle, en octubre de 2009, pusieron en marcha ese convencimiento político que lleva a que estemos debatiendo esto. Hay que seguir impulsando ese tipo de cosas. Hay que hacer que haya cada vez más masa crítica en España para que la perciban los políticos y no les quede otro remedio que avanzar hacia un mayor compromiso con la vida. Y eso, repito, es responsabilidad de todos. Nadie está excluido ni por edad, ni por salud, ni por cortas luces intelectuales, ni por nada, porque todos podemos hacer algo. Y en concreto a mí me gustaría sugerirles 3 cosas que todos podemos hacer para provocar un incremento de la revolución en defensa de la vida que ya está en marcha en el mundo. Además, estas 3 cosas cada uno podrá hacer más, según sea
Padre o madre, o abuelo o abuela, o médico, o cura, o profesor, puede hacer más cosas, pero hay tres que todos al menos podemos hacer. Y como podemos hacerlas, estamos obligados a hacerlas. La primera es poner al servicio de la causa de la vida el mayor poder que tenemos los seres humanos, que es el poder de hablar. Es un poder revolucionario, porque cada vez que hablamos nos metemos en el interior de la cabeza y el corazón de quien nos escucha y entramos ahí con capacidad de transformar lo que hay, de reformatear ese interior. Y por eso, si usamos este poder de hablar para, como dice el lema del Foro de la Familia, hablar bien de las cosas buenas, estamos haciendo buenos a los que nos escuchan, porque colocamos el bien en su interior, y el bien es profundamente atractivo. Entonces yo les propongo que asumamos la responsabilidad de hablar bien de la vida, de la maternidad, de la sexualidad responsable, del cuidado y el compromiso con los demás. Porque si hacemos eso, esos valores irán extendiéndose a nuestra vida. Y miren que hablo de hablar bien de las cosas buenas, no mal de las malas. Hablar mal de las cosas malas no sirve para nada. Bueno, para mover un poco las lenguas, no tengo la guitarra nada más. Lo que transforma es hablar bien de las cosas buenas. Por eso tenemos que convertirnos todos en agentes que hablen bien de la vida y la maternidad, especialmente ahora que se va a hablar mucho de esto en España. Pero claro, para ser muy eficaces en el uso de este poder revolucionario de la palabra, hay que ser capaz de dar una razón razonada de las propias convicciones. No bastan los argumentos de la autoridad, porque lo digo yo, pero lo dice Pablo. Para llegar a la gente hay que razonar bien las cosas, explicarle por qué decimos lo que decimos, por qué defendemos lo que defendemos. Y para ser capaces de dar una razón razonada de las propias convicciones, antes hay que razonar, hay que formarse, hay que dedicar un poco de tiempo a pensar. Por eso creo que son tan útiles sesiones como esta, que agradezco a los organizadores que lo hayan hecho, porque todos necesitamos escuchar para aprender. Solo hay dos formas de formarse, que son o escuchar a los que saben más que nosotros del tema, o leer lo que han escrito los que saben más que nosotros del tema. Hay que darle tiempo al tema, escuchar o leer. Si estudiamos un poco los temas, si sabemos de qué va esta ley, por eso se la ha explicado con cierto detalle. Y cuando sabemos lo que está en juego, lo que pasaba antes, cómo han ido cambiando las cosas, tendremos mucho más argumentos para las conversaciones que pueden suscitar a nuestro alrededor. La segunda cosa que todos podemos hacer es generar cada uno en nosotros mismos una mirada red madre, una mirada de compromiso cariñoso con las mujeres embarazadas a nuestro alrededor. ¿Por qué no abortan mujeres desconocidas de ciudades que no están muy mal? Abortan nuestras hijas, nuestras nietas, los de la pandilla de nuestros hijos, los compañeros de clase de nuestros hijos o hijas, la vecina del quinto. Y por lo tanto, si nosotros de verdad amamos la vida, tenemos que estar pendientes con cariño de los embarazos en situación problemática que haya a nuestro alrededor, para acercarnos a esa chica y darle en primer lugar la enhorabuena, en vez del pésame, que es lo que dirá mucha gente. Y luego, con cariño, necesitas algo, te puedo ayudar en algo, tienes algún problema. Porque si una chica se queda embarazada en una situación mínimamente problemática, porque es muy niña, ¿cómo va a tener el niño? Porque ya es mayor, igual el niño viene mal, porque tiene trabajo y cree que lo puede perder, o no lo tiene y así no lo va a encontrar, porque tiene pareja y esto la chantajea para que aborte, o no la tiene, y solo vamos a sacar adelante al niño. Si una chica se queda embarazada en esa situación problemática, hoy en España le van a plantear que aborte, o se lo van a plantear ella, porque esto es lo que pasa a nuestro alrededor. Y por lo tanto nosotros debemos acercarnos a ella para decirle que hay alternativas, que estamos dispuestos a ayudarla. Y si no sabemos cómo hacerlo, pidamos ayuda. Llamemos a Red Madre, a las instituciones que pueden cuidar. Yo entiendo que si una abuelita a su nieta le dice que una chica de su pandilla de 14 años acaba embarazada, no pinta mucho la abuelita yendo a ver a la niña de 14 años, pero deberá preocuparse de que alguien alrededor de esa niña se ocupe de ella. No vale mirar para otro lado y decir, no tengo nada que ver con esto. Claro que tenemos que ver. Si amamos la vida, todas las vidas son nuestra responsabilidad, hasta ahí podríamos llegar. Por tanto, preocuparnos por las mujeres embarazadas en situaciones problemáticas a nuestro alrededor para garantizar, con todo el cariño y delicadeza y respetando su intimidad, que no se sienten solas, que no entren en esa dinámica oscura de ver el aborto como la última solución.
Porque cuando una chica se queda embarazada en una situación problemática, no ve el aborto como una alternativa a considerar en frío. No existe esa mujer de la que hablan algunos políticos, como Elena Valenciano. Una mujer que se levanta por las mañanas y fríamente, considerando su situación, dice que lo mejor que puede hacer en su caso es abortar. No es verdad, esa mujer no existe. Lo que existe es una mujer que de repente sabe que está embarazada en un contexto vital y personal en que eso no lo esperaba ni lo deseaba, y de repente le parece que el mundo se le cae encima, que todas sus perspectivas vitales le vienen imposibles, que todo va a ser infelicidad y dolor. Y en esas circunstancias, cuando empieza a comentar su situación, lo normal es que le digan aborta, aborta, en tu caso tienes que abortar. Y así, sin ver otra salida, van casi como en un túnel oscuro que no tiene otra salida a la clínica donde van a practicar el aborto. Esa es la mujer que se plantea abortar, que sufre, dolorida, que no hay alternativas. Y nosotros tenemos que demostrarle que siempre hay alternativas, que el aborto no es la solución a ningún problema, es un problema en sí mismo. Debemos decirle que ninguna mujer se arrepiente de haber tenido un niño, y muchísimas no se arrepienten de haber abortado, que no cometa ese error irreparable. Y luego además ayudar, no vas a soltar un rollo y luego olvidarse. Y habrá que decirles, ¿necesitas algo? Aquí estoy. O te pongo en contacto con quien te puede ayudar. Pero eso, preocuparnos de las mujeres embarazadas. Con esta ley, por la anterior o por la que siga, tenemos que intentar que no haya abortos. Y miren, la experiencia que tenemos en Red Madre, llevamos atendidas más de 20.000 mujeres en situaciones muy dramáticas, por situaciones muy injustas en la sociedad. Nuestra experiencia es de que un 80% de las mujeres a las que llegamos no abortan. Y no somos la Seguridad Social ni tenemos ningún medio. Yo estoy comprobando una vez y otra, a través de la experiencia de las voluntarias de madre, que lo que hace reversible la decisión de una mujer de abortar es recibir cariño. No recibir ayudas, sino recibir cariño. No es que con ayudas compremos su voluntad para el aborto, sino que con nuestro cariño y compañía ve que hay otras soluciones, que el mundo no se cae. Y luego intentamos ayudarla, por supuesto. Pero no es, repito, que le demos ayudas para comprar su voluntad para que aborte. Es que ella suele decidir no abortar porque de repente ve que el mundo no se cae, que se pueden plantear las cosas de otra manera, que siempre hay opciones compatibles con la organización del embarazo. Y repito, luego por justicia hacemos todo lo que podamos para ayudarla. Pero solo con cariño y compañía se podría evitar gran parte de los abortos que hoy día. Estamos en una sociedad tan injusta que deja solas a 120.000 mujeres todos los años hasta el punto de que no vemos la salida a sus problemas, que algo tan terrible como el aborto. Y es responsabilidad de los políticos en parte y de nosotros en otra parte hacer que eso no sea así. No basta que eso es muy incómodo con echarle la culpa a los políticos de todo. Tienen sus culpas y responsabilidades, pero nosotros también tenemos muchas responsabilidades. Y lo tercero que todos podemos hacer para ayudar a recuperar una conciencia colectiva de compromiso con la vida es unirnos a los que piensan como nosotros para ser más eficaces. En sociedades libres y pluralistas como las nuestras, y globales además, uno solo tiene muy poca capacidad de hacer cosas, pero dos juntos hacen más cosas, muchos juntos hacen muchas más cosas, 1 millón juntos llegan a mucha más gente. Y por eso debemos de alguna manera secundar las iniciativas para hacernos presentes en la vida pública, para formarnos en este tema como estamos haciendo hoy. Yo solo estaría dando una conferencia a sillas vacías. Ustedes sin conferenciante no tendrían conferenciante. Nosotros sin público tendríamos nada que hacer. Pero si nos juntamos, el que puede convocar una conferencia, cortar el salón, los que vienen en conferenciante, entre todos logramos ya tener un mecanismo de formación, y así con todo. Cuando uno debe plantearse según sus gustos, aficiones, posibilidades, dónde puede echar la mano. No todos podemos echar la mano en todo porque no llegamos, pero en algo habrá que echar la mano. Pues bien, concluyo ya. Este es un debate apasionante. Podemos hacer reversible el aborto y acabar con él. Exigirá esfuerzo, no pasará de la noche a la mañana. No nos lo resolverán los políticos, aunque pueden y deben ayudar mucho. Pero si nos empeñamos de verdad en comprometernos con la vida, en comprometernos con las mujeres embarazadas, en hacernos presentes en red en la vida social, esta es una batalla que se puede ganar en poco tiempo. Y a mí me hace mucha ilusión, además, que la recuperación de la cultura de la vida en Europa Occidental empiece por España. Si aquí se apruebase este proyecto, hay mucha gente mirándonos alrededor para plantear lo mismo a otros países.
Nos llaman de otros países preguntando, ¿pero es posible acabar con el aborto? Y les decimos, claro, no de la noche a la mañana, obviamente, pero hay que empezar. Cuanto creo que España puede tener un efecto mimético de emulación en gran parte de América Latina y en el resto de Europa Occidental, si damos este paso comprometido en la vida para que también en otros países se plantee gente dando el correspondiente paso. Y eso al final es responsabilidad de todos nosotros. Muchas gracias por su atención.